Calentao informativo al fogón. Bueno, muy bien, ya hablábamos de ella, ya estuvimos contando la historia de el cura Palacio. Gonzalo Javier Palacio. Gonzalo Javier Palacio. Bueno, esa historia que les contamos aparece en un libro que escribió nuestra querida colega, la reconocida periodista Olga Bear, pues que es autora de varios libros de investigación acerca del fenómeno paramilitar en nuestro país. Uno de esos libros, pues precisamente es uno dedicado al clan de los 12 apóstoles, que documenta pues el accionar de este grupo paramilitar que, como les contábamos, operó por 9 años desde el municipio de Yarumal. Ese era su centro de operaciones. Yarumal, la finca La Carolina, y de allí operaba por todo el norte de Antioquia y dejó en esas operaciones más de 500 personas asesinadas. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra querida compañera Olga Bear sobre este tema de los 12 apóstoles, por el cual acaba de ser condenado en segunda instancia el hacendado ganadero Santiago Uribe Vélez a 28 años y 3 meses de prisión. Mi querida Olga, un gusto tenerte aquí con nosotros en El Calentado. Te damos la bienvenida y te saludamos allá en Cali. Muy buenos días. Muy buenos días, un gran placer estar hoy en RTBC, en Señal Colombia y las diferentes emisoras que hay en todo el país de Radio Nacional. Bueno, no sé si ahí le podemos arreglar un poquito la cámara a Gloria, perdón, a Olga, para que nos mire ahí más de frente, porque está ahí como que está muy, le pusieron la cámara, no sé si muy bajita o algo. Bueno, Olga. Dice que está como muy bajita la cámara. Sí, yo aquí voy mirando, sí señor. Tranquila, sí. Olguita, sí. si quieres mira el lente de la cámara, no mires al camarógrafo porque es que parece que te estuvieran torturando ahí, entonces no. Entonces, bueno. Tranquilo. Bueno, muchos años de televisión, ya más o menos uno sabe cómo es. Exacto, muy bien. Bueno, mi querida Olga, bueno, empecemos, como dicen, por el principio. Hablemos de toda esta estructura. ¿Qué eran los 12 apóstoles? ¿Cómo se creó este grupo de los 12 apóstoles inicialmente y cuál fue su accionar criminal allí en el norte de Antioquia y en Yarumal? Bueno, el comienzo es como muchas cosas aquí en Colombia, que es medio espontáneo. Un grupo de limpieza social que se dedica a asesinar a pequeños comerciantes de menudeo, de marihuana y de algunas otras sustancias indeseables por ahí, pero todo empieza a tomar forma pues debido, entre otras, a las características de lo que está sucediendo en el país. Hablemos de ese contexto de comienzos de los años 90, cuando hay un proceso de unificación y de especialización, de profesionalización, por llamarlo de alguna manera, del paramilitarismo en Colombia. Entonces, la zona, por supuesto, como muchas otras del país, pues comienza a tener dificultades porque los ganaderos empiezan a sufrir extorsión, secuestro y demás. Y pues llega la bellísima idea de empezar a estructurar de una manera mucho más profesional a este grupo de criminales que están asesinando selectivamente a esos, entre comillas, indeseables que circulan por las calles, especialmente de la zona urbana de Yarumal, Antioquia. Es cuando entonces empieza a configurarse una estructura que, como yo lo planteo también en el libro y en general en los estudios que yo he hecho, pues corresponden a la manera como empezaron a estructurarse las diferentes organizaciones paramilitares en distintos territorios del país. Lo primero es pues tener un jefe al mando o unos jefes al mando. Entonces hay unas personas que tienen uno un restaurante, otro algún otro tipo de negocio en la zona urbana de Yarumal, y pues los hacendados que están en la zona rural. Es así como se estructura un ala rural y un ala urbana.
El ala urbana es encomendada a un sicario, al que le dice Pelo de Chonta, y el área rural a un alias Rodrigo, pues que está más vinculado a esta zona circundante, no solamente a Yarumal, sino a otros municipios, a otras veredas, a otras localidades del centro norte de Antioquia. Y bueno, después con el paso del tiempo nos damos cuenta, o se dan cuenta algunas autoridades, de que al mando, a la cabeza de todo esto, pues hay una persona que, si bien es cierto, no tiene una gran importancia política, su hermano sí la tiene. Y es nada más y nada menos que Santiago Uribe Vélez. Esto empieza a funcionar con una alianza que hacen estos paramilitares con el comandante de la policía en Yarumal, que era un capitán, Pedro Manuel Benavides. Y Pedro Manuel Benavides se la toma en serio, tan en serio que un día aparece alguien de apellido Varelas en la finca La Carolina, que era la hacienda de propiedad de los Uribe, que era pues dirigida y en donde vivía Santiago Uribe Vélez. Y a este tipo pues los escoltas o los paras que están ahí, o sea, eso lo podemos caracterizar de una u otra manera, lo dan de baja y llaman a Benavides. No hay un levantamiento del cadáver, no hay una inspección, no hay nada, sino que llaman al comandante de la policía Yarumal y le dicen, bueno, ¿por qué no se lleva este tipo de aquí? Sáqueme este tipo de aquí. Y Benavides llega con un jeep de la policía y amarra al bumper delantero el cadáver de Varelas y se lo lleva a darle la vueltica por la ciudad. En la parte un poco más alta de Yarubales, es un municipio con mucha falda, o sea, muy montañoso, y sube hasta donde vive la familia de los Varelas para mostrarles a ellos, y ese jeep lleva también en la parte delantera un letrero que dice muerto por extorsionar. Esa es la manera como empieza a saberse que algo más está pasando, es como se rompe el silencio. A mí me parece curioso que Pedro Manuel Benavides hasta el día de hoy niega que todo esto sucedió, a pesar de que hay grabaciones y hay de todo, pero en el pueblo, o sea, las personas mayores recuerdan este hecho, y así es como se devela que existe un grupo que va más allá de la limpieza social. Y este proceso de estructuración, se preguntará el público, ¿por qué termina convirtiéndose en un grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles? Y es porque el cura párroco de la iglesia Santa Bárbara, que es una de parroquias de la zona central urbana de Yarumal, el padre Palacios, a quien ustedes mencionaban hace un momento, pues empieza a prestar sus servicios al grupo paramilitar de una manera que a mí me parece trágica, de una manera que me parece incomprensible. Y es que en la mañana recibe las confesiones y en la tarde va y se sienta frente a una copita de aguardiente con el sicario, principalmente de Pelo de Chonta, pero con el que corresponda en una de las tiendas del pueblo, y le empieza a soplar qué es lo que dijo bajo el secreto de la confesión esa persona con quien habló en la mañana. Y 1 o 2 días después, o esa misma noche, podría haber sido esa persona que en la mañana se confesó, aparece muerta. Entonces empezaron a hablar de los discípulos del cura, y de ahí viene el nombre de los 12 apóstoles. Bueno, no, eso lo estábamos leyendo, pero escucharlo así en esa manera tan descarnada, pues mi querida Olga, pues es impresionante. Como usted lo dice, es trágico este papel. Entonces, a mí me gustaría, Olga, hablemos un poquito más del papel de ese sacerdote, porque prácticamente, pues se puede decir que como que él es el fundador de ese grupo, porque a partir, como usted nos lo está diciendo, a partir de ahí, pues empieza a hablar de los 12 apóstoles, porque él se declara uno de los apóstoles mayores, ¿no? Y hasta qué punto, bueno, este padre, como usted nos lo está relatando, que escuchaba por la mañana la confesión y por la noche se sentaba con los sicarios a acusar a quienes confesaban, pues
¿Qué papel jugó entonces en la expansión y en todo lo que hizo este grupo de los 12 apóstoles allí en el norte de Antioquia y en Yarumal? Sí, lo que pasa con el padre Palacio es que yo creo que él se creyó el Robin Hood ahí en contra de lo que ellos llamaban la presencia del comunismo y de los que, como siempre se dice, de los que querían pues acabar con las instituciones en el país. Él se lo tomó tan en serio que él iba armado. Él fue a operativos. Hay un texto que a mí me parece muy interesante que escribió Gonzalo Guillén, que se llama El cura de las dos Biblias. En ese texto él cuenta algo que yo había relacionado en el libro, porque forma parte de la investigación, y es un allanamiento que le hicieron, o sea, las autoridades ya empezaron a investigar, ya no les quedó de otra. Y realmente, a pesar de la manera como terminaba el proceso en cada etapa, que era en nada, o sea, pasaban de agache siempre las cosas, había momentos en los que la Fiscalía, la Personería de Yarumal y otras entidades, pues realmente sí sentían que tenía que investigar esto por la cantidad de muertos que había en Yarumal y en la zona rural también. Entonces, le hicieron un allanamiento al cura y en ese allanamiento había una Biblia que estaba ahí en la mesita de noche del padre Gonzalo Palacio. Y cuando a alguno se le ocurrió levantar la Biblia, la sintió pesada. Dijo, ve esta Biblia tan rara, y cuando la abrió resulta que tenía un fondo, y ese fondo era pues el arma que tenía el cura Palacios. Él también acudió a una de las masacres, está totalmente documentado. Estuvo detenido un tiempito corto, pero pues obviamente como lo digo, siempre eso quedaba en la nebulosa y la gente terminaba pues libre y sin ningún tipo de compromiso. Yo creo que él cargó con esa cruz hasta el fin de sus días. Tiempo después él fue trasladado a Medellín, a una parroquia común y corriente, una pequeña parroquia, y allí murió. Varios periodistas intentaron, yo me acuerdo un periodista del Washington Post, varias personas intentaron llegar hasta allí para entrevistarlo, y él siempre lo negaba todo. Él siempre decía que él no tenía nada que ver y que él ni siquiera sabía de eso. O sea, él murió en total impunidad y, como se dice coloquialmente, pues quedó a merced de la justicia de Dios, porque la justicia de los hombres ni siquiera lo rozó por el ladito. Olga, leyendo justamente esa historia. Él murió a los 87 años allí en una parroquia de Medellín. Pero bueno, muy bien. Ahora, Olga, ¿de qué manera se vincula Santiago Uribe a este clan de los 12 apóstoles? ¿Y cuál es el papel que juega, porque juega un papel importante a pesar de ser un bien mueble, la hacienda La Carolina? Y otra pregunta ahí, ¿quiénes eran los otros 10 apóstoles? Ya sabemos del padre Palacio, de Santiago Uribe, ¿y quiénes eran los otros 10? Bueno, yo tengo un capítulo en este libro que se llama El clan de los 12 apóstoles, en el que yo digo, ni eran apóstoles ni eran 12, en realidad eran muchos más. Yo creo que podríamos hablar de unas 30 personas, no todas operando desde el comienzo, sino como lo manifiestan ustedes a través de 9 años de existencia de este grupo paramilitar. Sin embargo, los años fuertes fueron desde 1993 a 1997. Cuando ya la cosa se calienta, entonces a los que pueden los trasladan en el 97 y a los que no pueden trasladar, por ejemplo, Pelo de Chonta y los sicarios en sí, pues empieza a haber asesinatos selectivos de los sicarios. O sea, a ellos también los asesinan para, como suele suceder aquí en Colombia, silenciar la verdad. Porque ellos eran depositarios de una gran verdad. Después de que yo publiqué mi libro, a mí por Facebook me contactó una hija de Pelo de Chonta y realmente pues con ellas tuvimos una pequeña conversación de 2-3 mensajes a través de Facebook, en los que ella me decía eso. A él lo asesinaron en un bar de una manera pues impresionante, fue una cosa súper sangrienta, súper terrible, y que probablemente él hubiera podido
pagar por sus crímenes y contar la verdad, pero que en el 97 pues era una persona no deseada dentro del proyecto paramilitar, que era expandirse. Llegaron nuevas personas, llegó Julián Bolívar, que ahora en el expediente yo he leído que más o menos como que lo niega todo, pero cuando yo estuve en Justicia y Paz, en una audiencia de contexto, yo tomé mi libro y le dije: señor Julián Bolívar, yo quiero saber si lo que dice este libro sucedió, porque en esa época pues ya los Uribe me habían demandado, Santiago Uribe, decían que esto era una novela, que esto era una ficción, con unos objetivos, bueno, han dicho de todo, me han dicho paramilitar, guerrillera, narcotraficante, o sea, me han dicho de todo. Y entonces Julián Bolívar dijo que ese texto, antes de yo hacerle la pregunta, en la audiencia de Justicia y Paz, dijo que ellos habían estudiado mi libro en la cárcel de Itagüí. Entonces, por eso yo le pregunté, ¿lo que aquí dice sucedió? Y él me dijo: todo lo que usted narra en ese libro sucedió. Y eso lo dijo Julián Bolívar. Y después volteó su cara hacia el presidente del tribunal y le dijo: señor presidente, esto quiero que sea acreditado como una declaración mía. Y señora Bear, si usted necesita que yo acuda a algún tipo de proceso judicial, algún tipo de audiencia para contar la verdad, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, ahora yo he leído que pues como que se le olvidó tal vez que me dijo eso y se le olvidaron cosas que allí ocurrieron, pero Julián Bolívar llegó a la zona rural, ahí a cercanías de Llanos de Cuiba, cuando esto empezó a degradarse, y eso simultáneamente con un ejercicio que estaba haciendo el paramilitarismo, que era pues crear sus grandes unidades operativas. Pero es que no me contestó sobre cómo llegó Santiago Uribe a los 12 apóstoles y cómo operaba la hacienda La Carolina, Olga. Me fui por las ramas, sí señor, tiene toda la razón, y no le voy a decir siguiente pregunta, sino que se la voy a contestar. Muchas gracias, muchas gracias. Como empecé yo a manifestar ahí, en la respuesta anterior, y después me fui por las ramas, por Julián Bolívar, esto fue estructurándose poco a poco, no fue como en otros lugares del país, por ejemplo, cuando el bloque Caliba se constituyó aquí en el suroccidente colombiano, que fue una decisión de las AUC. Esto fue una cosa como exploratoria, como que fue tomando forma. Y como les decía, al principio era un grupo de limpieza social, y poco a poco pues ya quedó muy en claro, digamos ya hacia el año 93, que Santiago Uribe era el jefe de esta organización criminal. La hacienda Carolina, la Carolina pues era el lugar donde él vivía, y él era el que prácticamente daba las instrucciones sobre todo. Hay una discusión dentro de la sentencia del tribunal que dice que el juez en algunos momentos, que él planteó como una contradicción, y por eso la desvalorizó, la realidad de que Santiago Uribe en algunos momentos, algunos testigos dicen que dirigía al grupo paramilitar, y por el otro lado decía conformó el grupo paramilitar. Y entonces el juez Herrera Niño dijo: pues como no se ponen de acuerdo con el verbo, no existió. Pues yo tengo que decir, señor juez Herrera Niño, el hecho de que usted cambie un verbo no borra los 533 muertos que hubo en Yarumal. 533 muertos, muchos de ellos selectivos, varias masacres y una decisión de tener el poder sobre esta región del norte de Antioquia. Entonces, en la hacienda La Carolina funcionaba no solamente, pues digamos, la dirección del grupo paramilitar, la orientación del grupo paramilitar. Allí acudía especialmente alias Rodrigo, que era como el gran jefe rural de los 12 apóstoles, sino que también había en los terrenos, cerca de las caballerizas,
un área de entrenamiento para hacer maniobras que era utilizada por los integrantes, los sicarios de los 12 apóstoles para hacer las maniobras militares. Esto corresponde principalmente al testimonio de Juan Carlos Meneses, que es un mayor de la policía con quien yo tuve pues larguísimas conversaciones durante más de un año. Y por supuesto habría que decir que lo que ha sucedido ayer es un reconocimiento a la rigurosidad del periodismo investigativo en Colombia. Porque nosotros, a través del periodismo investigativo y a través de las leyes del periodismo investigativo, porque esto no es una cosa silvestre, sino que esto tiene una rigurosidad, hemos logrado contribuir a la verdad histórica y también a la verdad judicial. Y la verdad judicial indica que Santiago Uribe Vélez, voy a usar los dos verbos, conformó y dirigió ese grupo paramilitar. Muy bien, Olga. Sí, es clarísimo que el señor Santiago Uribe Vélez fue el coordinador, dirigió ese grupo paramilitar. Si nos remontamos un poco a una fecha anterior a, digamos, la génesis de este grupo paramilitar, pues existieron el MAS, Muerte a Secuestradores, los Pepes, que eso era una banda de disputa entre los narcotraficantes, y hago esta referencia porque eso ocurrió en fechas muy cercanas, finales de los 80s, comienzos de los 90s. Estos hechos que usted narra, Olga, sin duda tienen que ver con el paramilitarismo, y mi pregunta es precisamente a eso. ¿Se puede considerar el grupo de los 12 apóstoles como la génesis del paramilitarismo en Antioquia? Yo creo que como grupo paramilitar es posible que uno pueda decir que ahí está la génesis, sobre todo en el norte de Antioquia. Yo creo que sí. Y que nació de una idea, pienso yo, ¿no? Que era una idea que no estaba totalmente estructurada, como son siempre las génesis. A veces hay grandes descubrimientos de la humanidad que ocurren por un accidente, por decir. Pues así pasó un poco con el grupo de los 12 apóstoles. Era un poco un ensayo-error de un grupo de limpieza social, pero en el fondo había una intención. Y esa intención yo creo que sí está coordinada con las intenciones del paramilitarismo, de las autodefensas en Colombia. Tanto es así que, como le digo, llega un momento en que pues esto se sale de madre, como se dice, ya hay varios juzgados, varios fiscales, hay denuncias de la prensa. Me acuerdo muy bien que hay una denuncia, un reportaje que hacen, o una noticia que hace Noticias 1, de uno de los asesinatos que ocurre apenas a una cuadra de la estación de policía ahí en Yarumal. O sea, eso se les salió de las manos y por eso deciden pues que Julián Bolívar es el que tiene que llegar ahí a reestructurar eso. Olga, buenos días. Estoy aquí escuchándole muy atenta a todo lo que usted nos cuenta y es muy chévere porque lo que uno logra con esto es contextualizar todo lo que ha escuchado como de a pedacitos. Ese libro que usted escribió, y quisiera enfatizar en esto que usted ahorita mencionó, es un libro que documenta muy bien todo este actuar de este grupo paramilitar y que además estructura también todo lo que sucedió, que se dice que es uno de los que se utilizó como pruebas, como material probatorio testimonial, precisamente para llegar a lo que se conoce el día de ayer de la condena de Santiago Uribe Vélez. Un llamado a ese tipo de periodismo precisamente que es investigativo, que hace este tipo de denuncias, que no le teme a la verdad y que en últimas, si lo miramos en contexto, termina siendo una ayuda muy importante incluso para encontrar la verdad en el caso de las víctimas. Sí, yo creo que la función del periodismo investigativo no es llevar a la gente a la cárcel. O sea, ahí, y yo creo que en eso se equivocan los líderes políticos y los criminales del país cuando nos persiguen, en el sentido de que ellos creen que somos sus enemigos. Yo quiero decir que cuando yo empecé este libro,
yo no, digamos, pues claro, uno sabía las cosas que habían pasado en este país, pero yo no tenía el propósito de atacar a nadie. Yo tenía el propósito de develar una verdad, de entender mejor el paramilitarismo en Colombia. Ese era el objetivo que yo tenía. Y pues si de ahí se desprende que después los fiscales decidan utilizar las investigaciones que uno hace para hacer sus propias investigaciones judiciales, pues me parece que es un plus importante, pero en el objetivo principal de nosotros los investigadores periodísticos y los investigadores literarios no está llevar a nadie a los estrados judiciales, está descubrir la verdad y está algo muy importante, que es visibilizar y mover la verdad, movilizar la verdad. Porque yo creo que hasta que apareció este libro, que esa yo creo que es la virtud desde el punto de vista del proceso judicial, esto no se estaba moviendo. Y cuando aparece este libro y cuando se descubre semejante cosa que llevaba en diferentes anaqueles judiciales del país desde el año 1993, pues la Fiscalía reabre el proceso judicial. Y yo creo que eso es lo que permite que hoy estemos donde estamos en este asunto de la sentencia a Santiago Uribe Vélez. Yo lo que sí lamento es que no haya un proceso de reconocimiento, como sí se le exigió cuando se hizo el acuerdo de Ralito con las Autodefensas Unidas de Colombia, un compromiso con la verdad y la reparación. Y estas 533 víctimas no han recibido de sus victimarios ni reconocimiento de verdad ni reparación. Y eso a mí me parece muy triste, porque ese es uno de los pilares de la democracia, que podamos reparar las heridas para poder seguir adelante. Olga, retomando el tema de tu libro de los 12 apóstoles, tú dices que hablaste con el mayor Juan Carlos Meneses, que pues hoy está exiliado, vive fuera de Colombia. De las cosas que el mayor Meneses cuenta, ¿cuál fue la que te causó mayor impacto? Pues porque obviamente tú eres una mujer que conoce el conflicto colombiano, las entrañas del conflicto en diferentes momentos, en diferentes etapas. Frente a este tema de los 12 apóstoles, de eso que te relató, que te narró el mayor Juan Carlos Meneses, ¿qué fue lo que más tú dices que te causó impacto? ¿Y por qué te lo digo? Porque siempre durante todo el proceso de la justicia contra Santiago Uribe Vélez siempre se trató de minimizar el testimonio del mayor Juan Carlos Meneses. Entonces, cuéntanos un poco de eso que él te relató, porque tú eres la única que lo ha entrevistado. Bueno, creo que en Noticias 1 también lo entrevistó Patricia Uribe en un momento, pero bueno, tú estuviste con él mucho más tiempo, sí. Por eso escribiste el libro. Entonces, cuéntanos un poco de ese relato que él te dio, de esas entrañas, de ese monstruo llamado los 12 apóstoles. Bueno, yo creo que hay muchos casos. Estamos hablando, como le digo, de 533 víctimas, que ese es el resultado final del juicio de Santiago Uribe. Cuando el libro se escribió, yo pude acreditar aproximadamente 310, que ya era un número importante, pero empezó a saberse mucho más y más y a concatenarse todo y a afinarse la estadística, y estamos hablando de 533 víctimas. Yo le voy a decir algo. A mí lo que más me impresionó, y me impresionó también cuando entrevisté a Yair Klein, el coronel israelí que vino a entrenar grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y con otros con quienes he hablado, paramilitares. A mí lo que me impresiona no es ni siquiera la barbarie que ellos crearon en este país. Lo que me impresiona es como la dificultad que tienen para reconocer el daño. Yo me acuerdo que yo hablaba con Juan Carlos Meneses, y él me contaba historias como si estuviera diciendo tan bonito el clima o tan lindo el gol de James, ¿sí? Era como si estuviera tomando agua, sin entender ese dolor de las víctimas. Y cómo lo que me parece más interesante de los procesos que yo he vivido con ellos es cómo, a partir de empezar a armar este rompecabezas, ellos toman conciencia. Fíjense que en un momento dado, cuando murió Chávez, y eso
me pareció muy curioso que lo acreditaran, que el tribunal lo mencionara. Él estaba en Venezuela y él tenía la esperanza de poder hacer contactos para recibir allí el asilo. Y resulta que cuando murió Chávez, a él le dijeron, mire, aquí las cosas van a cambiar, esto va a ser muy diferente, no creemos que le podamos dar el asilo. Y Juan Carlos Meneses en un momento dado me mandó una comunicación diciéndome que él estaba pensando en retractarse. Él había perdido su familia, su seguridad, lo había perdido su dinero, todo lo había perdido por contar esta verdad. Y que él no estaba dispuesto a seguir perdiendo. Y yo me acuerdo que yo le contesté, usted haga lo que quiera, nos embaló a todos para después decir que todo era mentira. Yo solo le quiero decir esto, a usted la historia no se lo va a perdonar. Y a usted esas 310, que eran las que yo tenía acreditadas, esas 310 víctimas, nunca se lo van a perdonar. Y esa es la conciencia que usted tendrá que cargar hasta el fin de sus días. Y él tomó la decisión, pienso yo que después de lo que yo le dije, de no retractarse. Y el no retractarse es lo que nos tiene hoy aquí. Y me parece que eso es importantísimo para nuestra democracia. Sí, Olga, estamos hablando año 93, las fechas son claves. En esa época, el hermano de Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, era senador de la República. Él es senador hasta el año 94. En el año 94 Álvaro Uribe Vélez se lanza a la gobernación de Antioquia y gana la gobernación de Antioquia. Mi pregunta es, ¿tuvo incidencia en esta elección de Álvaro Uribe Vélez el grupo paramilitar, los 12 apóstoles, poniéndole votos? Yo creería que puede haber ocurrido. ¿Tú qué nos puedes contar? Mire, yo no lo tengo documentado, yo no podría decir eso. Lo que quiero decir, y eso sí tengo la total seguridad, es que para el grupo de los 12 apóstoles lo que cambió todo fue la elección de Álvaro Uribe. Porque no tiene el mismo poder un simple senador de un departamento en una zona como lo puede tener el gobernador, que es quien tiene toda la capacidad, todo el poder y toda la incidencia en la policía y en el ejército de su departamento. Entonces, no sé si a él lo eligieron con votos puestos por los 12 apóstoles, pero sí puedo decir que el crecimiento exponencial de los 12 apóstoles, precisamente en el año 94, porque es que la cronología es perfecta, y va hasta el año 97, ¿sí? La parte dura de este grupo paramilitar, la parte más criminal de esta organización, corresponde al periodo como gobernador de Álvaro Uribe. El presidente Gustavo Petro anoche hablaba de un tema muy especial y es de la banda de los R, que se llamaban así porque pues estaban siempre comunicados por los radioteléfonos y siempre pues era RR. Entonces me imagino que por eso se llamaban los R. Y el presidente cuenta que en un debate él fue el primero que presentó la foto de Santiago Uribe Vélez sentado con el clan Ochoa Vázquez. Entonces me gustaría que me hablaras un poco en tus investigaciones qué papel jugó los R para llegar a los 12 apóstoles, o si están ligadas las dos estructuras, o cómo es el camino de una y otra estructura, los R's y los 12 apóstoles. Bueno, sí, hay que reconocer que el actual presidente de los colombianos fue el primero que habló de los 12 apóstoles y de los R y en general de este tema del paramilitarismo y la parapolítica. Yo tengo una anécdota con él, porque es que la rigurosidad de la investigación lo lleva a uno a los antecedentes, y en los antecedentes yo encontré ese debate. Yo llamé a Gustavo Petro, yo estaba viviendo ya en la ciudad de Cali, llamé a Gustavo Petro a Bogotá y le pedí una cita. Él me concedió esa cita, yo viajé hasta Bogotá, recuerdo que un amigo de él, no sé quién sería, le prestó una oficina por ahí por la calle 100 en la ciudad, y yo le dije, mire, estoy empezando a hacer un libro, estoy empezando a hablar con Meneses, y yo quiero dos cosas. Primero, he venido aquí a hacerle una entrevista
sobre todos los hallazgos suyos y para que reconstruyamos un poco algunos temas que tienen que ver con el debate, porque no es lo mismo hacer un debate en donde habla una sola persona y que una entrevista en donde hay una interlocución. Entonces, recuerdo mucho que Petro se quedó mirándome y me dijo, yo no voy a hablar de ese tema. Yo quedé perpleja. Le dije, ¿pero por qué no voy a hablar de ese tema? Me dijo, porque ese tema arruinó mi vida personal, mi vida familiar. Y no quiero revolcar eso más porque para mí eso fue una cosa muy, muy lacerante, muy dura. Yo le dije, bueno, entonces no lo puedo obligar a que me dé una entrevista, pero sí le puedo pedir si me regala toda la documentación que usted utilizó para hacer ese debate. Por ahí me dio un teléfono de una persona que trabajaba en su UTL. Creo hoy, si la memoria no me falla, que era Augusto Rodríguez, y nunca logré obtener esa documentación. Entonces es cierto que él hizo el debate de la noche, por ahí medio dijo que es que nadie habla, todos esos que han escrito, pues me incluyo ahí, no hablan de que yo soy del origen, pero yo no hablé del origen porque él no quiso que yo hablara del origen. Y si él me decía a mí, eso acabó mi vida y yo no quiero hablar, ¿cómo podía yo traicionarlo de esa manera y dejarlo de nuevo en la palestra? Entonces, realmente esa documentación, yo, claro, logré tener la grabación de la audiencia del debate, pero me faltaba ese calor humano y me faltaba esa carnecita que me iba a permitir entender mucho más esto. Lo que yo pienso de los R's, los lecheros y toda una serie de grupos que se movían en la zona, es que todos iban tras el mismo objetivo. Y hoy lo entendemos más claramente, que es limpiar la zona para poder apoderarse de tierras productivas y de los grandes negocios en esas tierras maravillosas, tanto de Antioquia como de otros lugares del país. Entonces sí, efectivamente hay como tareas en las que se cruzan a veces trabajan juntos, pero digamos que en los R's no podría yo decir, no lo tengo documentado, que está el origen de los 12 apóstoles. Yo creo que son organizaciones que se interrelacionan y que tienen objetivos comunes. Olga, dentro de las cosas que se saben y que usted menciona en su libro, de hecho, es ese como afán de este tipo de grupos, y pues hablando específicamente de los 12 apóstoles, como del desprecio a la vida, ¿no? De decir que se iban a hacer limpiezas sociales y entonces con el afán de las supuestas limpiezas sociales, pues ya se sabe todo lo que pasó. Estamos hablando de 533 víctimas de este grupo y así contando con todos los demás grupos paramilitares que han surgido. ¿Usted qué espera con lo que sucedió ayer? ¿Qué esperanza tiene? Igual sabemos que todavía puede quedar una instancia, pero ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué anhela también que pase después de haber conocido todo este desprecio por la vida y toda esta monstruosidad que usted muy bien relata en su libro y ahorita con lo que nos está contando? Yo finalmente tengo un compromiso con la verdad y para mí es, voy a decirlo de alguna manera, en un país con gente tan peligrosa, es un alivio saber que la verdad histórica empieza a tejerse al unísono con la verdad judicial. Porque la verdad histórica es lo que nosotros hemos contado en textos como este. Pero la verdad judicial muchas veces no termina fluyendo. Este es un país en donde hay mucha impunidad, en donde hay muchas presiones, en donde hay muchas dificultades para hacer justicia. Entonces, yo siento como la tranquilidad de ver cómo la verdad judicial y la verdad histórica están caminando juntas. Y creo que así va a ser. Yo cuando leí la sentencia absolutoria del juez Herrera Niño, quedé muy asombrada. A mí eso me causó mucho desconcierto. No solamente por lo que decía esa sentencia, que está muy bien desglosada por la sentencia del tribunal, sino porque yo, antes digamos, hasta que terminó el juicio, yo tenía un muy buen concepto del juez Herrera Niño. Se la había jugado duro, se la había jugado de una manera muy valiente. Y bueno, en esos 3 años y medio
entre la, digamos, la definición y la respuesta de la sentencia absolutoria, me parece que algo muy grave tuvo que pasar para que el juez diera semejante voltereta tan desconcertante. Entonces, creo que el Tribunal Superior de Antioquia vuelve a poner las cosas en su sitio, las vuelve a encuadernar como corresponde, porque durante el juicio estaban encuadernadas y en la sentencia esto se descuadernó totalmente. Y esa es la virtud de esa sentencia impresionante, me parece a mí, del Tribunal Superior de Antioquia. Y de esas 400 páginas yo valoro mucho todas las citaciones que se hace del documento de apelación, del oficio de apelación que hace la Fiscalía, que es impecable, es profundo, es muy bien sustentado. A mí me parece que la Fiscalía en ese documento de apelación se la jugó toda y el tribunal lo supo entender. Y, Olga, mira, perdón, es que hágale. porque él también fue condenado por el delito de homicidio. Homicidio y el agravado, homicidio sí. agravado en Sí. Juan Camilo Barrientos. Correcto. ¿Quién era Juan Camilo Correcto. Barrientos, ese campesino que asesinaron? Camilo Barrientos era el conductor de una chiva. Eso se le denomina más genéricamente un bus escalera. Era el conductor de una chiva que hacía viajes de la zona urbana a la zona rural de Yarumal y sus cercanías. Entonces, obviamente, si esa era una zona en donde estaba operando la guerrilla, pues muchas veces en esa chiva se transportaron probablemente guerrilleros vestidos de civil, llevaban mercancías para arriba y para abajo, como sucede en todas las zonas rurales de este país en donde operan los grupos al margen de la ley. Porque aquí, pues decir que el transporte es impoluto y que no se mete, digamos que no participa o que no es objeto de presiones, sería mentir. Entonces este muchacho, él pues subía y bajaba y en una carretera que iba desde Yarumal hasta la población de Campamento, se subieron dos de estos integrantes del grupo paramilitar y lo asesinaron delante de los pasajeros. Entonces logró documentarse que la orden había sido impartida pues por Santiago Uribe Vélez, porque se suponía, bajo el supuesto de que Camilo Barrientos transportaba cosas para la guerrilla. En un país decente, en un país democrático, en un país de leyes, si a usted lo acusan de eso, pues usted lo enjuician y va a un proceso, lo denuncian y va a un proceso judicial. No tiene por qué matar a una persona, primero, personas al margen de la ley, y en segundo lugar, en Colombia no existe la pena de muerte. Y si usted cometió un delito, pues se lo tienen que probar en los estrados judiciales. Pero allí no había la posibilidad de defensa. ¿Qué pasaba con Camilo Barrientos? Que hubo una lista negra que salió desde la Carolina, y en esa lista negra estaban las personas que tenían que ser aniquiladas por ya sea la facción rural o la facción urbana de los 12 apóstoles. Y empezaron a caer uno tras otro. Esa lista cayó en manos de una sobrina del padre Palacios, que era la personera de Yarumal, y ella, a pesar de su vinculación familiar con ese cura, que no solamente pues era su tío, sino que era quien la había criado, ella decidió empezar a hacer la investigación. Y es así como se descubre que Camilo Barrientos es una de las personas que está en la lista negra. El escolta del mayor Juan Carlos Meneses, Alexander Amaya, en algún momento se lo dice a él: usted está en esta lista negra. Y sin embargo, pues él sigue en su trabajo, él sigue en su vida, llevando pasajeros hacia Campamento y de vuelta hacia Yarumal, y es asesinado en ese día infausto. Entonces, como él pertenecía o formaba parte de la lista negra, y esa lista negra logró documentarse que salió
de la Hacienda de la Carolina, después de una reunión en la que participó Santiago Uribe. Por eso es que él es condenado por homicidio agravado. Olga, antes de que terminemos la entrevista, porque sabemos que usted tiene otros compromisos periodísticos, me gustaría que habláramos de ese libro que usted escribió sobre Yair Klein. Usted lo estaba mencionando anteriormente. Usted escribió ese libro, El caso Klein, el origen del paramilitarismo en Colombia. De esa relación que usted nos está contando de la creación de los 12 apóstoles y de esas conversaciones e investigaciones que usted hizo sobre la llegada de Klein a entrenar grupos paramilitares allí en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, ¿qué podemos contarle a las nuevas generaciones? Porque, querida Olga, tristemente, a veces parece que cuando nosotros hablamos de este tema, para mucha gente esto es como estar hablando en mandarín, en árabe, en otro idioma. Entonces, mucha gente no cree toda la historia que hemos vivido porque, claro, ya han pasado muchos años, ahí ha corrido, como dice, mucha agua debajo del puente. Pero hablemos un poco de eso, de la importancia de Yair Klein y el papel que jugó en esa investigación que usted hace sobre los orígenes, los entrenamientos del